Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues es un gusto, estamos aquí en la librería Rosario Castellanos y es un gusto estar con Carlos Ilades. Él es pues un doctor en historia, pero se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar la izquierda, ha hecho muchísimas publicaciones y ha estudiado el fenómeno muy detenidamente, pero en esta ocasión vamos a hablar de este libro que acaba de publicar por el Fondo de Cultura Económica, En los márgenes, Rhoda Kanaty en México. Y bueno, nos va a explicar quién es este personaje, este médico griego que llega aquí, un médico homeópata que llega aquí a México y que bueno, cuenta toda una historia y son los inicios del socialismo que en algún momento, o más bien en ese tiempo de la historia no se reconoce. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, platícanos, antes que nada, pues es un gusto que platiquemos, que así como hay pues muchos historiadores que se dedican a estudiar el prismo, a estudiar el socialismo, a estudiar las izquierdas, las derechas, en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es parte de la historia fundamental y del construir todos los días, ¿no? ¿Qué pasa en estos tiempos en los que llega Rhoda Kanaty, llega pues con estas ideas foureristas, llega de la Europa no boyante que estaban aquí estas ideas y llega a un México donde hay pues ideas de conservadores y liberales y donde hay un positivismo imperante? Sí, en la historiografía mexicana se ha estudiado básicamente el conservadurismo y sobre todo el liberalismo. Sabemos mucho menos acerca del socialismo, que es la tercer corriente importante, la tercer corriente ideológica importante del siglo XIX. Y Rhoda Kanaty es la figura principal del socialismo mexicano del siglo XIX. Rhoda Kanaty llega a México en 1861 con la idea de formar una colonia agrícola y acaba siendo el divulgador más importante de la teoría social de Fourier, dio a conocer parte de las ideas de Proudhon, no es el primero, pero es otro que lo hace de manera relevante. Se enfrentó al positivismo, que era la corriente ideológica fundamental, filosófica, y el positivismo que además regía los planes de estudio a partir de la reforma de 1867. Además, Rhoda Kanaty divulga y practica la homeopatía, enfrenta digamos, a las ideas liberales en el terreno social, crea una escuela en Chalco donde se da una insurrección agraria, la de Julio López, y crea la primera organización socialista del país que se llama La Social en 1871. Por tanto, genuinamente se podría decir que es el padre de la izquierda mexicana. Sin embargo, con las ideas dominantes en el campo de la historia, pues se hablaba muy poco del socialismo y es una corriente fundamental. Si bien es cierto, no era la más importante en términos numéricos, pero en términos de las ideas que representaba, que esbozaba, sin duda es importante. Y ahora que la izquierda está de moda, pues Rhoda Kanaty revive, espero, con este libro. Sí, por mucho, pero vamos por partes. Para poner en contexto a la audiencia, en ese momento la Internacional Socialista también tenía ya influencias y también con Proudhon el inicio de la socialdemocracia. Sí, Rhoda Kanaty tiene alguna relación no muy fuerte, está poco documentada, y sobre todo la social, la organización que él funda, con la primera internacional, pero la internacional, la de Bakunin. O sea, se separan Bakunin y Marx en 1872 y el grupo de Rhoda Kanaty está más identificado con la línea de Bakunin, con la Federación del Jura. Y aquí, ¿cómo identificas estas ideas panteístas espinosistas? Rhoda Kanaty, bueno, es de origen griego, vive en varios países de Europa, defiende, digamos, fundamentalmente en la materia religiosa,
la tesis de Spinoza en el sentido de que Dios no es un ser en particular, sino Dios pues está en es el universo, es el todo, y lo humano es parte de lo divino. Entonces, pues en México eso genera cierta contrariedad, porque por un lado está la influencia dominante de los grupos católicos, pero por otro lado los positivistas pues también eran reacios o francamente... El liberalismo de Juárez, ¿no? Sí, y el positivismo, digamos, como poder en la academia, contrario al panteísmo. Entonces, Rodacanati rescata esa idea, también cree en cierta espiritualidad, pero ha ido rompiendo a lo largo de su vida con las distintas iglesias. O sea, él por origen era ortodoxo, nació en Grecia, se acerca a los protestantes en los 70, rompe con los protestantes, acerca a México a los mormones, es el primer elder mormón, es decir, el primer obispo mormón, y acaba rompiendo con ellos. Y entonces lo que reivindica, sobre todo en los textos al final de su vida, son las ideas panteístas de Spinoza. Y de eso que tenemos ahora, porque después de todo esto, bueno, vino la revolución y Rodacanati lamentablemente muere en la miseria, muere muy triste, pues con sus ideas, pero pues de una forma muy, muy triste, ¿no? Y después viene la revolución y bueno, una serie de movimientos. ¿Y qué pasa en México con este crecer del socialismo y no crecer al mismo tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que la importancia en términos políticos de Rodacanati es que pone en la mesa, en la discusión mexicana, la pugna, la promoción de los intereses de los grupos más desfavorecidos. Habla de que hay que redimir a los trabajadores, a las mujeres y a los indígenas. Esto pone en el centro de la discusión mexicana, digo, en la medida de sus posibilidades, o trata de poner en el centro el tema de la justicia social, del resolver la cuestión social para que en México se complete la reforma liberal. Es decir, la reforma liberal para él es insuficiente en la medida en que cree que si no se resuelve la cuestión social, que seguimos en eso, pues simplemente no se pueden sustanciar los principios de la igualdad política, etcétera. Entonces, lo que queda para el siglo XX con Rodacanati y se expresa en la Revolución y en distintos ámbitos, digamos, a lo largo del siglo XX, aunque no hayan conocido directamente la obra de Rodacanati, es el colocar en el centro de la reflexión de la izquierda la cuestión social. Entonces, ahí pues estaría muy el discurso muy reciente con primero los pobres, ¿no? Claro, sí, ahora se llama primero los pobres. Rodacanati hablaba de regeneración social, se habla de regeneración social. Rodacanati pues no era ateo, ahora pues, el actual presidente tampoco es ateo, cree Rodacanati en que se tiene que rehacer el contrato social para que el país funcione, pues también hay un poco esa intención, hay parecidos, la idea también de que el pueblo es una unidad, pues también está en el pensamiento romántico y en parte está en Rodacanati, entonces sí hay algunos parecidos y otras diferencias también importantes. En esta parte, por ejemplo, de la reivindicación de los trabajadores y el contrato social y laboral, la parte o el inicio de las cooperativas, el sentido cooperativista y estas comunidades agrícolas que él va formando, no ha funcionado del todo el modelo y no ha funcionado, bueno, tenemos un vecino que es pues eminentemente pues al lado contrario, ¿no? Capitalista completamente, hay una influencia muy fuerte y bueno, de todos modos el mundo está en la globalización capitalista. Entonces, ¿cómo verías esta parte? Rodacanati, si bien es cierto, es favorable a las cooperativas, la idea del cooperativismo viene más bien de Owen y Rodacanati está más en la línea del socialismo francés. Lo que él quiere crear es un falansterio. De hecho habla de, que es la propuesta de Fourier, de crear un falansterio nacional en la Ciudad de México
que reúna a mujeres para evitar que se vayan a la prostitución, de hombres para que consigan trabajo y lograr la armonía entre estos grupos, una armonía que permita el trabajo, pero que también permita el disfrute. Ese es un elemento muy importante. La diversión y el entretenimiento. Por supuesto, ¿no? Y eso lo hace distinto del socialismo marxista. Esto es, el socialismo de Roda Canati, que pertenece al llamado socialismo utópico, socialismo romántico o primer socialismo, lo que cree es que hay que armonizar a los diferentes. Es decir, no plantea la lucha de clases. Lo que plantea es que la sociedad y cualquier proyecto se enriquece sumando a los diferentes. Es la suma de los que eso también es una cosa muy contemporánea. La suma de los diferentes en realidad es la que lleva al progreso social. Entonces es lo que plantea Roda Canati. Bueno, ahora las empresas, las grandes empresas hacen eso, ¿no? Sumar la diversidad laboral, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero con un poquito de capital. Sí, sí. Pero sí, la idea de Fourier es que hay que vincular al capital y asociar al capital con el trabajo y el talento, ¿no? Entonces, esta suma que para él son las fuerzas productivas es la que permitirá el progreso. ¿Qué te deja a ti el haber escrito y logrado después de 25 años este libro que ya habías hecho algunos, de hecho están en tu página, están algunas cosas, unas publicaciones, después de que has hecho otros libros sobre la izquierda, como que terminas ahí, o sea, cierras un ciclo con esto? Eso esperaría, esperaría porque este libro, que es prácticamente nuevo en relación con los otros trabajos, tiene una información de la cual carecía cuando redacté las primeras cosas a finales de la década de los 90. Entonces espero haber terminado, pero para los historiadores de repente puede aparecer algo importante que me haga volver sobre el tema. En cualquier caso lo eslabonaré, como he procurado hacer en todos estos años, con una historia de la izquierda en México y sobre todo de la izquierda socialista que se sigue conociendo bastante poco. ¿A qué aspiramos? Tenemos un gobierno de izquierda, hay 30 millones de personas que votaron por este gobierno, pero hay muchos otros que no están de acuerdo. No se conocen muchas cosas, así como no se conocen muchas cosas del socialismo o estas ideas foureristas que están muy interesantes y que hoy son la base de muchos proyectos exitosos. La gente de pronto dice socialismo, las ideas marxistas, de pronto tienen mucho miedo y cuando las cosas no serían así. Claro, hay un parecido y una diferencia importante entre Roda Canati y lo que vemos en el siglo XXI. O sea, se parecen y en ese sentido se identifican con la izquierda, que ponen en el centro la cuestión social, ¿no? Con adaptaciones contemporáneas, pero primero los pobres, el aumento del salario mínimo, los programas sociales. En ese sentido hay una identidad de izquierda. Hay una diferencia importante, bueno, puede haber otras más. La diferencia importante es que la propuesta de Roda Canati era heterodoxa y era absolutamente progresista en cómo era la sociedad mexicana del siglo XIX. En cambio ahora la izquierda, tal como la hemos visto hasta ahora, es una izquierda que tiene un perfil conservador. Totalmente. Entonces, yo creo, porque me lo han preguntado en diversos espacios, que el gobierno actual, con todas las contradicciones que podamos verles o encontrar, tiene ese fundamento en la izquierda, pero la paradoja es que hablamos ahora de una izquierda fundamentalmente conservadora. ¿Cómo tendría que ser esa izquierda progresista? Porque muchos anhelamos esa izquierda progresista, justamente. Pues, bueno, para mí tendría que ser una izquierda que pues fuera mucho más enfática en reconocer los derechos de las minorías, las autonomías, la diversidad, etcétera, que fuera más, que hubiera mucho más apertura en los espacios públicos y sobre todo que le diera un papel mucho más importante a las clases populares. Esto es, la izquierda actual
y en particular hablo del presidente, reivindica y hace cosas por las clases populares, pero no les otorga un protagonismo. Es decir, las izquierdas históricamente han pretendido que las clases populares, después en el marxismo, los obreros, se emancipen. Y en la izquierda que está en el desaparezcan y se liberen, ¿no? Se liberen del capital, del Estado, depende de la versión de la izquierda. Pero en cualquier caso, que las clases populares autogeneran su historia. En la perspectiva actual son clases populares tuteladas, ¿no? En ese sentido es una izquierda sin un proyecto de emancipación social. Eso es lo que hace falta. ¿Y la parte conservadora? ¿Qué es lo que ves la parte conservadora? Pues basta que prendas la televisión a las 7 de la mañana, pues digamos pensar que el presidente es un padre de familia que puede llevar como a sus hijos o a digamos, educarlos con una constitución moral. Pero hay otra cosa, creo que más importante que esto, que no deja de ser una no buena idea, es cuando se dice que el presidente actual está en contra de las instituciones, al diablo las instituciones, solo en parte es cierto. Está en contra de las instituciones liberales. Bueno, el ataque a las autonomías o someter los órganos autónomos, etcétera. Pero está en favor de las viejas instituciones. En ese sentido es conservador. El ejército. El ejército, las iglesias, no la iglesia en particular, y la familia. Entonces, si piensas, por ejemplo, en los apoyos sociales, pues todos van directos a la familia, ¿no? La constitución moral, pues es también para la familia. Entonces, sí creen las instituciones, pero creen las instituciones más viejas, más antiguas. Ya. Sí. ¿Qué izquierda le hace falta a México? Pues a mí me parece, yo a lo que esperaría ahora, bueno, desearía más que esperaría, yo no sé si ya lo espere, pero sí lo deseo, pues una izquierda que efectivamente sepa contender con la globalización. O sea, yo creo que en las condiciones actuales del mundo es muy difícil un proyecto contrario, o como más que contrario, que pueda salirse del marco neoliberal. Ninguna izquierda del mundo lo ha podido hacer. Hay pocas izquierdas gobernando en el mundo. Ya queda Portugal, que gobierna la izquierda, ahora España, un poco en América Latina, pero todos los experimentos en América Latina han fracasado. Y además ninguno pudo romper con el neoliberalismo. O sea, se puede decir y se puede pretender, pero no se ha podido hacer. Entonces, lo que desearía es en lo realmente existente que hubiera una izquierda que pudiera contender y darle un sentido distinto a la globalización. La globalización me parece un fenómeno inevitable, pero sí se podría tratar, por lo menos en el contexto actual, de que hubiera mayores beneficios, digamos, para los países y la sociedad en términos en la globalización. Por ejemplo, lo que ha hecho la izquierda en Portugal. La izquierda en Portugal, en lugar de tratarse de retraer de la globalización, han entrado en ella, pero con resultados, digamos, buenos. En cualquier caso, estamos lejos de acabar con el neoliberalismo. Algún día va a acabar, y quizá algún día también acabe el capitalismo, pero no creo que sea a la vuelta de la esquina. Entonces yo pensaría en una izquierda que institucionalice más, por ejemplo, las políticas sociales. Yo creo que me gustaría un Estado social, efectivamente, pero impersonal. O sea, sustentado en las instituciones, en derechos para todos, en un gasto social importante, pero independientemente de quién gobierne, ¿no? Y además eso, alejado de cualquier forma que tenga que ver con los procesos electorales, ¿no? En esta parte, la derecha.
Mira, a mí es una de las cosas que me preocupa. En México la derecha pues está un tanto agazapada, pues fue desastroso el resultado electoral, vapuleada. De hecho se hizo una especie de, se implotó el régimen político. Pero la derecha se puede reconstruir fácilmente y se puede reconstruir pues porque tiene los recursos, ¿no? Y a mí se me parece que es una amenaza ante el fracaso o posible fracaso, porque no sabemos todavía qué vaya a pasar. Ojalá y resulte bien del proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, en el peligro, creo que ahora en el mundo y en los lugares donde ha habido o hay gobiernos de izquierda, es que cuando regresan las derechas son derechas mucho más agresivas, autoritarias, incluso antidemocráticas. Pienso en Bolsonaro en Brasil, y ese me parece realmente la amenaza. Entonces me gustaría que las cosas salieran bien o razonablemente mal para que no correr, digamos, ese riesgo que, aunque ahorita se vean pues fragmentadas, pequeñas, que no saben ni siquiera qué hacer, todavía no se reponen del 2018, pero que se reagrupen y regresen peor de como se fueron, porque también es cierto que las derechas nos llevaron a este desastre. Claro, y en esta parte Morena y esta conjunción de izquierdas, y bueno, se vivió con el PRD, se vivió antes con el Partido Comunista, o sea, esta confluencia de corrientes, de ideas, de pensamiento, de posturas y de intereses también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo tenía una expectativa mayor acerca de Morena hace 2 años, ¿no? O todavía hace 1 año. Lo que hemos visto en los últimos meses me parece lamentable, porque llegar a esa fragmentación al PRD le llevó más años. Acabó mal, pero todavía tardaron más. Aquí ha sido muy, muy rápido. Cuando se hace la comparación de que Morena es como el PRI, yo creo que hay diferencias importantes. O sea, el PRI era sumamente disciplinado. Sí. Aquí lo que vemos es exactamente, total, pero absoluta casi. Pero allí entramos en un problema severo. La manera de cómo se pueda garantizar la continuidad de la autonombrada Cuarta Transformación juega un papel fundamental el partido. Y si el partido, digamos, no se consolida y agrupa, digamos, de manera consistente, va a ser muy difícil que subsista por varios sexenios. Tal vez uno sí, un sexenio más, pero no sé qué tantos más. Y la coalición pues acabó siendo muy difícil de manejar. O sea, en Morena hay gente que viene de la vieja izquierda, incluso de la izquierda comunista. Yo creo que son los que tienen el nivel intelectual, o sea, son como la aristocracia intelectual de la izquierda, sí, pero quedan pocos. Otros que vienen, digamos, del PRD y de otras izquierdas, y todos los que llegaron después. Y yo creo que todos los que llegaron después son los que están acabando, pues literalmente están acabando con el partido. Pero están acabando cuando ya tienen el poder, o sea, lo cual es realmente preocupante. ¿Y qué va a pasar? Ahí sí no sé, yo espero que resuelvan sus problemas, pero no lo veo fácil. Yo creo que va a ser puede ser una advertencia fuerte siempre y cuando las otras fuerzas políticas se reagrupen la elección intermedia, ¿no? Y ya estamos cerca, estamos a 1 año y medio. Año y medio. Sí. Pues Carlos, no sé, ¿algo más que nos quieras comentar? No, al contrario, un gusto estar con ustedes y que me pueda escuchar tu auditorio. Sí, y pues interesantísimo. Me deja, no terminé de leer el libro, más o menos leí casi todas las partes. Nada más quisiera que me aclararas esta parte. Cuando haces un capítulo sobre la filosofía trascendental, después de que analizaste todas las partes por donde pasaba Roda Canati, ¿qué es lo que te deja? Sí, Roda Canati postula, no inventa, pero postula, incluso crea una escuela con clases en su casa o cerca de su casa para enseñar filosofía trascendental. Y él entiende por filosofía trascendental una filosofía que se ocupe más de los principios
hablo de los principios del universo, de las cosas, que de la experiencia. Y la experiencia es la que atribuye como criterio cognoscitivo al positivismo. Entonces quiere una filosofía que recupere los fundamentos de la justicia, del cosmos, de distintas cosas. Eso era ir contra el sentido común, es como no ser pensamiento único en el siglo XXI o no ser neoliberal. Entonces era muy a contracorriente. Y Roda Canati en eso pues impulsa, es de los primeros, la filosofía alemana en México. Será hasta la década de los 20 del siglo XX cuando se recupere la filosofía alemana. Entonces, hasta en ese sentido tiene un papel importante. Ya después de varios estudios, y es una de las cosas que me enorgullezco, ya aparece Roda Canati en las historias de la filosofía en México. Ah, sí aparece. Hace unos años ya no aparecía, ahora ya está. Ah, mira, y tú lo pusiste. Contribuí, digamos. Contribuiste. Oye, pues muchas felicidades por este libro, bueno, por toda tu obra, por todo lo que has escrito y además por tu... ¿por qué estudias la izquierda? Mira, es por formación. Cuando era joven, cuando era estudiante, la izquierda todavía pues era la izquierda, digamos, clásica del siglo XX, la izquierda comunista, socialista. Desde allí me interesó. Cuando fui estudiante, pues también tuve algunas experiencias y después, pues no sé si cierto afán de ser marginal intelectualmente, pero me empecé a ocupar de temas que ya estaban un tanto descuidados. Me pasé 20 años recopilando cosas y con auditorios pequeños, y en los últimos años pues ya a la gente le interesa mucho más lo que escribo, lo que pueda decir, y entonces pues bueno, eso ha sido una revancha historiográfica que me parece muy agradable. ¿Tú te consideras de izquierda? Por supuesto. Y para eso hay que conocerla, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta entrevista y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros alcanzando el conocimiento de una herramienta vital. Alcanzando el conocimiento.